Saludos mi gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a ver paso por paso cómo se hace un desmontaje del DJI FPV. En este caso le haremos el reemplazo al brazo trasero. Vamos a empezar quitando las partes más básicas y sencillas, tales como la carcasa superior, así también como este pequeño cover trasero que cubre la SC. Aquí vemos unos tornillos que vamos a tener que remover para eventualmente poder mover el brazo roto de nuestro equipo. Vemos también unos tornillos que se encuentran dentro del compartimiento de la batería. Estos tornillos son los que aguantan el disipador de calor de la SC. Y ahora con un poco de cuidado vamos a mover la board cover trasera de nuestro equipo y vamos a ir guardando las partes que les vamos quitando a nuestro drone para asegurarnos de no perderlas. Luego vamos a remover el cover del disipador de calor de la SC. Aquí ya podemos ver la SC y los cables que van desde los motores a la SC. También aquí podemos ver este clamp que le da soporte a las antenas que vienen desde el brazo. Esto debe de ser removido y luego vamos a proceder a remover lo que son las antenas. En este caso vemos la conexión de la antena trasera y la antena delantera. Aquí podemos ver cómo este cable se rompió por vía de el mismo choque. Vamos a remover los cables ahora muy cuidadosamente con un soldador, uno a uno, poco a poco, con un poco de cuidado, para de esa manera nosotros poder eventualmente remover el brazo roto de nuestro equipo. Con cuidado vamos a remover este cable que es el conector de la LED light de nuestro drone. Y aquí podemos ver ya cómo el brazo del drone pudo salir tranquilamente. Vamos a remover este tornillo de 2.5 milímetros que es el que aguanta en realidad el brazo de nuestro equipo. Aquí vemos esta parte que quedó dentro cuando se rompió. Realmente esta es la parte que recibe toda la presión del brazo de nuestro drone. Ya tenemos todo desarmado. Ahora vamos a comparar el brazo roto con el brazo nuevo y vemos que todo coincide. Ahora vamos a remover el motor de el brazo roto, ya que esta pieza solamente viene sin el motor. El cablado de las antenas y de la LED light sí vienen incluidas en esta parte. Vamos a introducir estos cables por estos orificios con mucho cuidado, porque si ponemos el cable en el orificio erróneo, luego estos cables no pueden quedar cortos a la hora de nosotros tratar de conectarlo a la SC. Es un poco tedioso este proceso de introducir estos cables dentro de este brazo, pero eventualmente se podrá hacer sin ningún problema. Siempre tiene que tener en cuenta que hay un pequeño cable que es el que le da conexión a la LED light de nuestro brazo. Aquí vemos ya cómo tenemos todos los cables listos para poder ser conectados a la SC, y también tenemos el pequeño cable que hace conexión con la LED light. Una vez eso, procedemos a poner nuestro brazo en el frente de nuestro drone y aquí podemos ver cómo ya todo luce perfectamente. Aquí vamos a hacer ahora una soldadura de los cables que van conectados a la SC, y también vamos a conectar para atrás los cables de las antenas, tanto el trasero como el delantero. Este pequeño cable que vemos aquí es el
cable trasero, y el gris que ustedes ven aquí es el que pertenece al brazo trasero de nuestro dron. Acomodamos todo con mucho cuidado y también vamos a aprovechar para poner estos tornillos que le dan soporte al brazo en cuestión. Una vez aseguramos nuestro brazo con estos 3 tornillos, ahora vamos a conectar el clamp que asegura las antenas para que estas no se aflojen con la vibración. Aquí tenemos el que yo había quitado ya. Vamos a ponerlo como estaba antes. Aseguramos el que tenía del otro lado y ahora vamos a poner este tornillo de 2.5 milímetros, que es el que le da soporte al brazo en cuestión. Este tornillo se remueve desde la parte de adentro y se pone para atrás desde la parte de adentro y va directamente soportando al brazo en cuestión. Vamos ahora a soldar para atrás todos los cables que pertenecen a el motor del brazo en cuestión. En este caso ya fueron soldados a la SC y podemos ver que llevaban la misma secuencia que tenía antes. Vamos a poner este pequeño cover ventilador en la parte superior. Este ayuda a ventilar lo que son las SC y la Flight Control. Una vez ponemos esta pequeña parrillita en su lugar, vamos a poner los tornillos para atrás que aseguran lo que viene siendo el cover disipador de calor de la SC. Aseguramos nuestro pequeño cover disipador con estos 2 tornillos que se encuentran en la parte interior del compartimiento de la batería. Aseguramos de que esté todo bien y ahora ponemos el pequeño cover trasero que va cubriendo toda la parte trasera, incluyendo el disipador de calor. Nos aseguramos que esté bien puesto, que todo esté bien asegurado. Vemos que este fue el brazo que estuvo roto y ya vemos cómo se va viendo bastante bien. Ahora vamos a poner los tornillos de este pequeño cover trasero y vamos a asegurar nuestro cover donde va el motor de nuestro brazo. Lo colocamos de esta manera y vemos que tiene 2 tornillos que se pueden poner sin ningún problema. Vamos a probar nuestro dron a ver si todo el procedimiento o todo el proceso fue exitoso. Le ponemos la batería, vamos a cruzar los dedos, vamos a prender nuestro equipo y vamos a hacer un chequeo para ver si todo salió perfectamente. Vemos como las LED lights sí están funcionando bastante bien. Ahora prendemos el dron y vemos como el motor que antes estaba con el brazo roto está funcionando bastante bien y ya tenemos el brazo nuevo instalado en el dron. Ahora vamos a poner de nuevo para atrás la carcasa superior de nuestro dron, así también como la carcasa frontal de nuestro DJI FPV. Le ponemos las hélices y vamos a hacer otra prueba más. Una vez que ya hayamos puesto todos los tornillos, le vamos a hacer una prueba más directamente al dron a ver qué tal funciona con las hélices puestas. Ahora sí le damos a encender ya con todas las hélices puestas y vemos que todo fue un éxito. Thank you for watching. Nos vemos en un próximo video.